Hola amados hermanos y hermanas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Les doy la bienvenida a este estudio de hoy, en la voz de nuestro hermano, José Luis Carrera, para traernos la palabra de verdad, del Evangelio eterno de Cristo Jesús, y prepararnos para la venida del Señor. No olviden suscribirse y dar un me gusta y compartir el estudio, para que más personas puedan prepararse para el Señor. Dios les bendiga, gracias. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Nuestro Señor Jesucristo les bendiga a todos mis hermanos. Estén en el lugar que estén, en cualquier parte del mundo, de esta tierra, donde se encuentren y vayan a poder ver este audio video que voy a grabar. Este estudio se llama La verdad probada por Dios y su mensaje. Espero que no esté muy largo. Bien, comenzamos. Nuestro Señor nos ayude. Vamos a aclarar conceptos, mis preciosos hermanos. Como podemos ver en este tema, es para poner en claro la labor realizada por el hermano William Branham, profeta de este tiempo, en esta última edad de la Iglesia, la edad más peligrosa de todas, porque es la edad de las imitaciones carnales de la palabra de Dios, una edad llena de religiones y doctrinas fabricadas por los hombres, o sea, hechas por los hombres. Como está escrito en la Biblia, serán tiempos peligrosos, de acuerdo con 2 de Timoteo 3, verso del 1 al 9, que dice: también debes de saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles y peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Amén. Luego también en 2 de Timoteo capítulo 4 del 1 al 3 dice, palabra del Señor: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Concupiscencias, malos deseos, para que entiendan. Bien, por esta causa, Dios levantó un mensajero para que restaurara nuevamente la doctrina de los apóstoles, que estaba completamente mezclada con toda clase de interpretaciones humanas y, tradiciones, pasado el tiempo, y que Dios se llevó al mensajero. El pueblo ha hecho lo mismo que en tiempos pasados. Volvió a interpretar en su manera razonada, imaginaria, el mensaje traído por Dios a través del mensajero de esta edad, e hicieron lo mismo que en el pasado hicieron aquellos religiosos, o sea, lo que los religiosos hicieron en el pasado, así hicieron estos, un ídolo, trayendo reproches sobre el testimonio de este mensajero, que lo único que hizo fue rendirse en las manos del Señor para hacer la obra de restauración a la doctrina apostólica original, enseñada por el apóstol Pablo,
en vista que para muchos el hermano Branham desempeña un oficio de redentor, o sea, como si fuera Jesucristo. A continuación, o sea, de hecho hasta se bautizan en el nombre del hermano Branham. A continuación les traeré algunos extractos del mensaje donde se prueba todo lo contrario. Estos son extractos predicados por el mismo hermano Branham en los 7 sellos, páginas 70, 71 y 72. El hermano Branham dice: pero la ley de Dios recibió un sustituto. Ahora, ¿cómo sería si Dios no hubiera prometido tomar un sustituto? Pero el amor le constriñó para hacerlo así, porque el hombre no tenía manera de regresar, o sea, a Dios. No había cómo regresar. Él estaba sin esperanza, el hombre. Pero la gracia de Dios se encontró con él, o sea, redentor en la persona de Jesucristo. La ley así lo demandó, la gracia cumplió con la demanda. Oh, sublime gracia, cuán dulce es. La ley de Dios requería un sustituto inocente. ¿Y quién era inocente? Todos los hombres habían nacido por medio del sexo, según la carne. Todos. Y el único que no había nacido según la carne había cambiado los derechos de la vida eterna, o sea, los derechos a la vida eterna y de ser rey sobre la tierra. ¿Quién hizo eso? Adán. Dice el profeta: eso me hace recordar la escritura, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Eso lo encuentra en Apocalipsis 5, 9, 10, dice: oh hermano, o sea, eso está ahí. Oh hermano, el Redentor semejante, ¿qué sermón tendríamos aquí? Amén. Usted leyó allí que es sangre de Dios la que nos redime, no es sangre de humano. Aunque Él se hizo humano, hizo sangre humana en su cuerpo para podernos redimir. Ahora, la ley requería un redentor semejante para redimir una cosa perdida. O sea, un pariente, pues, para que pudiera redimir la cosa de otro pariente. La gracia cumplió con ese requisito en la persona de Cristo Jesús. Uno semejante tenía que nacer de linaje humano. Ahora, ¿cómo podríamos tener uno así, sabiendo que todo el que nace tiene que venir por el pecado? Y quien no pueda entender que fue un acto sexual allá en el principio, está totalmente perdido, porque ni las manzanas ni la obediencia lo pueden redimir. Pero sabemos que todo el que nace de mujer y por medio del pecado que fue en el principio, esta es la causa que Dios demandó un redentor semejante. Tenía que ser humano. Oh hermano, ahora note bien. La ley requería un redentor semejante, y este redentor tenía que nacer del linaje humano, tenía que ser humano. Eso nos deja en un callejón sin salida. Pero déjenme decirles esto: el que nació de la Virgen fue el semejante perfecto. Amén. El que nació de la Virgen fue nuestro redentor semejante, pues no fue otro más que Dios Todopoderoso, que llegó a ser Emmanuel, Dios con nosotros. El redentor semejante, Él mismo cumplió el requisito. ¿Ve usted? Como Dios demanda un requisito, y nosotros nada podíamos hacer, pero viene la gracia y hace sombra a la ley, y de ahí sale el producto perfecto. Amén. Ahora noten que el Redentor tenía que ser uno semejante a nosotros, por lo cual un ángel no podía tomar ese lugar, ni tampoco un hombre común. Tenía que ser un hombre perfecto, sin pecado, que no hubiera nacido de un hombre y una mujer. ¿De dónde podría salir entonces? Pues el Espíritu Santo hizo sombra sobre María, la Virgen. Y la verdad es que Jesús no fue de sangre judía,
ni de ninguna raza del mundo. Jesús fue creado por Dios en el vientre de María. Dios creó su propio cuerpo de carne en María. Él se hizo a sí mismo. Ese es un título de Dios, Elohim, el que se hizo a sí mismo, y llamará su nombre Emmanuel, le dijo el ángel, que declarado es Dios con nosotros. Su propia sangre natural o humana. Si usted dice que no es verdad, usted está negando que Dios creó al hombre y creó la sangre del hombre, que Dios no puede hacer eso. Si no puede, no es Dios. Dios no miente y dijo que Él sería Emmanuel. Y en Isaías dice, un hijo nos es dado y Él será llamado Dios fuerte y Padre eterno. ¿Dirá usted que miente el profeta Isaías? Así dice la Biblia, somos salvos por la sangre de Dios. Entonces Jesús es Dios, ¿ve? Y sin contradicción grande es el misterio de la piedad. Hay muchos textos para probar eso. Así que su sangre no vino de hombre alguno, fue creada por Dios mismo, sangre santa de Dios. ¿Ve? En los 7 sellos, en el libro de los 7 sellos, página 238, el profeta dice, entonces yo creo que el Cordero se presentó. Ellos no lo sabían. Juan estaba llorando porque no podía hallar a nadie en el cielo ni en la tierra para abrir el libro. Acuérdese de eso. Entonces yo creo que el Cordero se presentó. Juan estaba llorando porque ellos no lo sabían. No habían hallado a nadie ni en el cielo ni en la tierra porque todos estaban de este lado del abismo, en el pecado. No había ningún hombre. Ahora, un ángel, desde luego sería digno, pero tenía que ser un redentor semejante, un ser humano. Entonces yo creo, pero no había tal persona, porque todos los hombres habían nacido por sexo. Se necesitaba uno que hubiera nacido sin intervención sexual. Entonces Dios mismo lo proveyó en el ser que nació de la Virgen, y Dios fue Emmanuel, y su sangre fue la sangre digna. Y cuando cruzó el abismo y pagó el precio y cerró la brecha para nosotros, entonces se sentó como nuestro mediador, y allí ha estado. Amén. En los 7 sellos, página 344 y la 345, el hermano Branham dice, todo hombre había nacido por el deseo sexual y estaba bajo el pecado original causado por Satanás y Eva. Y en esa línea no había quien pudiera cumplir los requisitos. No servía ningún santo papa, ni sacerdote, ni doctor en divinidad, ni ningún otro. No había ninguno digno, y no podía ser un ángel porque tenía que ser un redentor semejante, un hombre. Entonces Dios mismo vino a ser un redentor semejante, participando de carne y sangre, o sea, viviendo en un cuerpo de carne y sangre, cuando nació de la Virgen. Eso usted lo encuentra en Hebreos 2:14. Él derramó su sangre. Esa no fue sangre de un judío, ni la de un gentil, sino la sangre de Dios. La Biblia dice que somos salvos por la sangre de Dios. Eso está en Efesios capítulo 1, verso 7. En Hebreos capítulo 9, verso 12. Y como ustedes ya saben, el Hijo siempre lleva la sangre del Padre. Por ejemplo, con las aves, la gallina puede poner un huevo, pero sin el concurso del gallo, el huevo no producirá el pollo, porque no es fértil. La mujer solamente es una incubadora, una portadora del óvulo, pero el germen de reproducción viene del varón. Y en este caso el varón es Dios mismo. Por eso yo digo que arriba es abajo y grande es pequeño. Dios es tan grande que se pudo bajar al nivel tan pequeño de un germen en el seno de una virgen. Y ahí desarrolló células y sangre. Nació y fue criado sobre esta tierra. Y así tuvo su principio sin adulteración, sin ningún deseo sexual. Amén. Y en el libro de las Edades de la Iglesia, página 378, el profeta dice, cómo el Espíritu Santo de Dios bajó y creó en la Virgen María las células de las cuales nació su cuerpo, repitiendo,
Él creó las mismas células para aquel cuerpo en el vientre de María. No era suficientemente que el Espíritu Santo simplemente diera vida a una pequeña célula humana suplida por María. Eso sería el hombre pecaminoso, produciendo un cuerpo. Eso no hubiera producido el postrer Adán, o sea, el último Adán. Eso del último Adán está en Corintios capítulo 15, 45. De él fue dicho: mas me apropiaste cuerpo, o sea, de Cristo. Dios proveyó aquel cuerpo, María no lo proveyó. María fue la incubadora humana que cargó aquel ser santo y lo trajo a nacimiento. Fue Dios hombre, tanto Dios como hombre. Él fue el Hijo de Dios. Amén. Aquí está enfáticamente declarado que el Redentor semejante es uno que vino por la palabra, y ese fue Cristo Jesús, el Redentor semejante. No podía ser el hermano Branham, por cuanto él vino por sexo, y toda persona que venga por este medio tendrá que ser un redimido, o sea, tendrá que ser un salvo, no un redentor, no uno que salva. La oración o el bautismo en el nombre de la palabra encarnada, la cual es el hermano Branham, según los que creen esa doctrina, ese dogma, tiene mucha relación con la práctica de la Iglesia Católica de invocar el nombre de los que han muerto, interponiendo a muchos mediadores entre Dios y el hombre, esto es, los papas y todo eso. Esta práctica contradice totalmente lo que el hermano Branham enseñó en los 7 sellos, página 345, párrafo 3. Él dice: entonces, ¿cómo se atreve alguien a decir que María o José o cualquier otro mortal pueda interceder? No se puede interceder sin sangre, no señor. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Así dicen las Escrituras, y ahí lo vemos. Y ahí permanecerá hasta que haya sido redimido el último predestinado. Entonces Él vendrá para reclamar lo que ha redimido. ¡Qué gran Padre es Él! Y en el libro de las Edades de la Iglesia, página 33, el profeta dice: y note, cuando Jesús fue quitado de la cruz, Él fue exaltado al cielo, y ahora está sentado a la diestra del gran Espíritu de Jehová, y ningún hombre puede llegar a Dios, sino por Él. Hay un mediador entre Dios y los hombres, y Él es todo lo que usted necesita. No hay María ni santos como mediadores, solamente Jesús. Amén. En el mensaje en nombre de Jesús, que todavía hasta el momento que escribí esto estaba en inglés, en el párrafo 181, el profeta dice: si usted llega a saber lo que es correcto, desde allí Dios lo hará responsable si no sigue sus instrucciones. Quizá usted lo ignoraba, pero de ahora en adelante lo sabe. Ahora esta enseñanza es para el tabernáculo Branham. Luego dice: he deseado que no se llame tabernáculo Branham. He deseado que se llame simplemente tabernáculo y que mi nombre ni siquiera esté conectado a él, porque estoy preparándome para entregar esta iglesia. ¿Ustedes recuerdan cuando la compramos? En aquel tiempo yo trabajaba para una compañía de servicio público y le llamaron así, Tabernáculo Branham, porque el hermano Seward y los demás relacionaron mi nombre con el tabernáculo al registrar los documentos. Tan pronto como aclaré todas las cosas, esta iglesia será entregada a la comunidad y mi nombre deberá ser quitado de ella. ¿Lo han quitado? Creo que no. Yo no creo que mi nombre debiera estar en el tabernáculo, no debiera llamarse Tabernáculo Branham, sino simplemente una iglesia, la iglesia del Señor, Jesucristo, o algo parecido, el tabernáculo del Señor, el lugar de la palabra, la casa de oración, o algo así, dándole algún nombre. Yo soy solamente un hombre, mi nombre no merece estar en eso, ni en ninguna otra cosa. La razón por la que tuvo que ser así es porque mi nombre fue puesto en los documentos, decía Billy Branham. Pero mi nombre no debía estar conectado allí. No, señor.
debe ser una iglesia de la comunidad, de la congregación. Amén. Allí está, para los hermanos que creen eso de que hacen un ídolo del hermano Branham y se bautizan en su nombre. Podemos ver cuál fue la causa del por qué el tabernáculo se llamó Tabernáculo Branham. Esto para aclarárselo a los críticos que siempre están buscando algo para condenar y acusar sin ningún fundamento. Y como decía el hermano Branham, y pensar que ellos nacieron para eso. ¿Para qué? Para condenarse. Al mostrar tan importantes y irrefutables pruebas para aclarar dudas con respecto al ministerio de nuestro hermano Branham y cuál fue su posición con respecto a su llamamiento y lo que debe ser aclarado en varios temas. Es el mejor deseo de poder ver al pueblo del Señor asentado y anclado en la palabra como su único absoluto, desechando todo aquello que no armonice con la revelación dada para este tiempo presente y anteriormente mostrada en símbolos claros en la Santa Biblia. Pues aún el profeta y apóstol Pablo dijo: aun si nosotros o un ángel del cielo viene y predica otro evangelio, sea anatema. No que haya otro evangelio, solo hay uno, no dos ni tres, uno. La revelación en este tiempo no es otro evangelio, así que guárdese de doctrinas extrañas fuera de la Biblia. En la página 70 de las Edades de la Iglesia, el profeta nos advierte contra la invasión de espíritus falsos y su anhelo queda expresado en las siguientes palabras. Dice: ahora espero y confío que usted tenga suficientemente espiritual para recibir esto y pueda permanecer fuerte y firme sobre ello. Confío que el Señor Cristo Jesús pueda abrir su mente espiritual y pueda ver la verdad de Dios que estamos tratando de mostrar a través de este tema. Que la paz de Dios y su amor y su gracia sean siempre con ustedes. Dios les bendiga. También es mi deseo que Dios les bendiga a cada hermano extraviado, cegado por la luz del mensaje, pues como está escrito, queriendo ser sabios, se hicieron necios. Ojo, no dije perdidos, dije necios. Pero como está escrito también, cualquiera que diga a su hermano necio, se hace culpable ante el concilio. No dice culpable del infierno el que le dice fatuo, pero el que le dice necio, nada más es culpable ante el concilio. Yo no aplicaré la palabra necios, pues Pablo lo decía, por los que contradecían su verdadera doctrina sin ser cristiano. Yo no sé si lo son, pero prefiero llamarles extraviados, pues cuando debieron seguir la luz, cerraron los ojos y se fueron por camino extraño. ¿Escucharon el grito desesperado del hermano Branham en la visión que gritaba: no se salgan de la línea? No es de las líneas que formaron, no, sino la línea de Dios, de la verdad. No se salgan de la verdad, no se salgan de la línea de marcha, la marcha es por la verdad. No escucharon. Pensaron que para no perderse, se harían sus propias líneas, sus propias congregaciones, pretextando visiones del hermano Branham, tales como la gran carpa, el regreso del profeta, y los del bautismo en su nombre que acabamos de tratar, los del que se hace llamar lengua desconocida, ahora unos más que se dicen tener los 7 truenos. Lo curioso es que no quieren escuchar la voz del que clamó: el novio viene, preparen sus lámparas y salgan a recibirle. Mateo capítulo 25. Es la misma voz que dijo a Juan en Apocalipsis 22, del 8 al 9. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Le doy una pequeña reseña del ángel. El ángel era uno de los que tenía las 7 copas postreras de la ira de Dios. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. ¿Quién era ese ángel? De tus hermanos los profetas. Soy consiervo, siervo igual que tú, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Amén.
Espero que esta revelación les ayude muchísimo. ¿Cuántas pruebas se necesitarán para convencer a un católico de que su religión está errada? ¿O qué se necesita para que los de las líneas entiendan que lo que hacen no está correcto? Pues es más fácil convencer a un católico de que está errado que convencer a un hermano del mensaje de que va caminando mal. Aunque se le pruebe en el mensaje y en la Biblia, él esperará a que sea el hermano Branham quien venga y se lo diga personalmente, o no lo creerá. ¿Cómo se parecen a los fariseos del tiempo de nuestro Señor Jesús? Pero en mi caso, yo guardaré mi paz y solo diré: el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Acaso no es interpretación del mensaje lo que el Espíritu dice? Son revelaciones del mensaje, y en cada reunión debe haber alimento fresco ahí. Si el Espíritu de Dios está ahí diciendo algo, debe de haber ahí quien recibe esas revelaciones, aunque sea uno, y debe ser alimento fresco. Recuerde que las águilas, profetas e iglesia no comen carroña, pero si el que las alimenta solo interpreta con errores, no es un águila, es un lobo. Si quien predica repite lo mismo en cada reunión, su Dios no es el Dios del hermano Branham ni el Dios de Pablo, aunque diga que es del mensaje y que es pastor o ministro o lo que diga que es. Su acción lo hace mentiroso. Él puede leer el mensaje y repetir lo mismo y está bien, pero no interpretarlo si no entiende el lenguaje profético. O sea, si no entiende a los demás profetas de toda la Biblia. Mejor le es tomar del mensaje una revelación y declararla a los hermanos. Bueno, si el Espíritu se la da, claro. Pero yo creo que si la voz sigue diciendo que el esposo viene y que preparemos nuestras lámparas, pues prepara la tuya, hermano, si es que sabes cómo prepararla, si sabes cómo hacerlo. Pero creo que ni siquiera sabes qué es la lámpara, ni dónde conseguir el aceite, ni qué significado tiene el aceite. Seguirás engañado pensando que es el Espíritu Santo, aunque lo es, pero no en este caso. ¿Imagina a alguien vendiendo al Espíritu Santo? Eso no se puede. Nadie puede hacer eso. Y entonces, ¿por qué lo dice Jesús mismo en esa parábola? Pues pregúntale a tu pastor, él debe saberlo. Seguiría hablando más de esto, pero el propósito de este estudio es enseñar la falsedad de tantas doctrinas sacadas del mensaje, convirtiendo verdades en mentiras. Por eso lo llamé la verdad probada por Dios y su mensaje, porque es el mensaje de Dios, no del hermano Branham, como la ley era la ley de Dios, no la de Moisés. Dios les bendiga. Su hermano en Cristo Jesús, nuestro Señor, José Luis Carrera Torres. Muchas gracias hermanos y hermanas por habernos acompañado en este estudio. Recuerden darle un me gusta y suscribirse a su canal, para que aquí se junten más águilas. Debajo del video, les hemos dejado un número de teléfono y WhatsApp, por si desean comunicarse con nosotros, para más información. Dios los bendiga a todos. Amén.